Un saludo para todos y para todas. Soy Jorge Peralta, el consejero cultural de la Embajada de España en La Habana, y es un placer para mí participar en esta edición online de La Huella de España. Yo voy a intentar hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de la Huella de España. Y lo voy a hacer, digamos, desde una doble dimensión. Por un lado, voy a intentar analizar desde el punto de vista del legado histórico de España en Cuba cuál es el pasado, el presente y el futuro, pero también me gustaría hablar del pasado, presente y futuro del propio festival, de la Huella de España como evento que ha cumplido ya más de 30 años. Lógicamente es mucho más complicado hablar de lo primero, de la Huella de España en sentido genérico, pero creo que es también interesante. Y es interesante porque creo que en ningún país de América Latina es tan evidente, tan explícita y tan sentida la huella de España. Lo es por una razón obvia, porque lógicamente España y Cuba compartimos 4 siglos de historia, pero también a eso se le añade una circunstancia adicional, que es que después de esos 4 siglos de historia compartida, después del 98, muchos españoles, cientos de miles de españoles, llegaron a Cuba como emigrantes, huyendo, en su caso buscando un futuro mejor, porque la crisis económica en España era potente, o bien más tarde huyendo de la guerra civil y como exiliados republicanos. Y creo que todo eso, los 4 siglos de historia compartida y después la contribución de esos emigrantes españoles en la primera mitad del siglo XX, pues lógicamente permearon e impregnaron profundamente lo que es la cultura popular cubana. Y de hecho creo que no es ningún secreto que esa cultura popular cubana evidentemente está hermanada y está, digamos, en el buen sentido, contaminada de lo que es la cultura española, de forma que muchas veces es casi imposible disociar una cosa y otra. Esa huella la tenemos lógicamente en la cultura popular, como decía, en las manifestaciones más básicas de la cultura popular, ya sea el habla coloquial, ya sea el ocio. Estoy pensando, por ejemplo, en una cosa tan querida aquí y allá como es el dominó, en la gastronomía, por supuesto, pero incluso en las costumbres, digamos, en la manera de ser. Y también, lógicamente, en lo que es quizás la actividad lúdica más esencial del ser humano, como es el baile, el movimiento, y eso, lógicamente, es lo que alimenta la Huella de España como festival. Creo también que, evidentemente, en lo que es la pervivencia del legado español, de la cultura española en la isla, de alguna forma se ha visto afectado por el devenir histórico de Cuba y de España, pero que también, y ahí llegamos al presente de ese legado, nos encontramos ahora con múltiples oportunidades de reforzarlo y también, ¿por qué no?, de rejuvenecerlo. Esta Huella de España, el Festival Huella de España, se hace de manera digital y creo que también lo digital abre nuevas perspectivas para la investigación, el cultivo de todo lo que es ese legado. También creo que hoy día precisamente lo digital nos permite una serie de conexiones que hasta ahora eran difíciles de imaginar, ¿no? Hasta hace 30, 40 años cualquier intercambio requería de viajes largos, cartas que tardaban quizás 20, 30 días en llegar, mientras que hoy afortunadamente basta con un clic para generar un intercambio muchas veces muy productivo. Y por lo tanto, me parece que ahí debemos trabajar y debemos aprovechar las oportunidades que se nos abren. El festival como tal, la Huella de España, todos conocen la historia, es desde luego una iniciativa personal de una figura única como es Alicia Alonso, a quien se dedica precisamente la edición de este año. Y yo creo que Alicia Alonso, entre otras virtudes evidentes, pues tuvo la capacidad de mostrar y de explicar como un elemento esencial de la cubanía esa raíz española, básicamente en el baile, ¿no? Creo que el festival primero desde sus inicios tuvo la virtud de iluminar esa dimensión. Creo que también tuvo la virtud desde el principio, de asociar a las sociedades españolas, las asociaciones creadas por los antiguos emigrantes y que ya entonces venían desarrollando y habían, lógicamente,
mantenido costumbres, tradiciones, manifestaciones artísticas y que encontraron en la huella de España un cauce natural de visibilización y de encuentro y lógicamente siempre con la colaboración de la Embajada, Consulado de España en aquellos momentos. El festival también desde el principio creo que ha tenido una evolución bastante significativa y que me parece que merece ser explicada, en el sentido de que tras unas primeras ediciones anuales se pasó a una edición bienal en las que también se dedicaba el festival a una comunidad autónoma en concreto. Creo que eso fue importante primero para de alguna manera deshacer a veces algunos tópicos, en el sentido de que parece que la inmigración española únicamente fuera gallega o canaria. Evidentemente lo fue y mayoritariamente fue en Cuba gallega, canaria y posiblemente asturiana, pero al final fue un fenómeno español en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y la huella de España, al dedicar ediciones a otras regiones, a otras comunidades autónomas de España, a otras colectividades asentadas en Cuba, mostró precisamente eso. Es decir, aunque muchas veces se identifica en América Latina gallego y español, es verdad que llegaron muchos gallegos, pero también llegaron a Cuba y a otros países de América Latina españoles procedentes de otras regiones. Y eso al mismo tiempo permitió mostrar la diversidad de lo que es España, ¿no? Cuando en la huella de España se dedica a Cataluña o al País Vasco o a la Comunidad Valenciana, uno puede percibir hasta qué punto España es diversa, hasta qué punto esa diversidad se ha mantenido en las colectividades asentadas, en este caso en Cuba, y hasta qué punto de alguna manera toda esa diversidad nos constituye a nosotros, a España como nación, ¿no? Porque más allá de lo diverso siempre hay un tronco común que se expresa a través de distintas manifestaciones. Por tanto, creo que eso fue útil, como decía, el hecho de haber dedicado durante una etapa del festival, haberlo dedicado a comunidades autónomas diferentes. Tenemos que ver si eso lo mantenemos para futuras ediciones. Este año también la particularidad digital hace que no sea así y de cara al futuro podemos reflexionar sobre esa circunstancia. Y eso también yo creo que nos lleva un poco a hablar sobre cuál es el futuro de la huella de España, del legado español en Cuba y también de la huella de España como festival, ¿no? Porque lógicamente los tiempos son cambiantes y todos debemos reaccionar ante esa evidencia. Creo, como he dicho antes, que lo digital está ahí, más allá de que haya una pandemia. Me parece que esta edición debe constituir un estímulo para seguir trabajando en esos formatos, porque además son formatos que nos permiten, como decía antes, una mayor flexibilidad, nos permiten también escapar, digamos, a las exigencias y al constreñimiento a veces de lo presencial, los plazos, las fechas. Nos permite a lo mejor pensar en un festival que dura más allá de la semana o de los días inicialmente establecidos. Creo también que tenemos como festival la huella de España tiene que seguir manteniendo e intensificando el vínculo con las sociedades españolas y sobre todo creo que es muy relevante que los descendientes más jóvenes de aquellos emigrantes sigan manteniendo viva su herencia, ¿no? Lo que es una parte de su identidad. Una identidad que lógicamente será cada vez más mixta, será cada vez más mestiza, más fusionada, porque los tiempos son así y porque al final no existen ni mucho menos las identidades puras. Y creo que es bueno también que la huella de España sea capaz de alguna manera ir trabajando en esas identidades que serán cada vez más plurales, ¿no? Pero siempre, lógicamente, detectando, rastreando y buscando ese origen que está posiblemente en un pueblo pequeño de Asturias o en una isla de Canarias. Y luego, desde luego, creo también que hemos de seguir manteniendo como una seña de identidad de la huella de España, que también la huella de España sirva como escenario y como oportunidad para atraer a talento español. Este año, lógicamente, por la pandemia no ha podido ser así, pero en ediciones anteriores lo hemos hecho de forma que la huella de España permite que actúen en España, que bailen en España, que canten, perdón, en Cuba, que canten en Cuba, que actúen en Cuba,
artistas españoles que de esa manera pueden ir renovando el vínculo histórico que hubo entre artistas de aquí y de allá. Yo creo que el festival, el cartel del festival de este año, la edición de este año, es en ese sentido un ejemplo muy claro al que deberíamos aspirar en algún momento, que nos debe servir de motivación, ¿no? Tener a dos figuras como Alicia Alonso y Antonio Gades compartiendo escenario. Es verdad que no se puede repetir todos los días porque ambas son figuras de una talla gigantesca, ¿no? Y difícilmente repetibles, pero creo que nos interpela y nos invita a seguir trabajando para que la Huella de España sea el momento en el que el talento de aquí y de allá se unen. Es verdad también, como decía antes, que lógicamente los tiempos cambian y es difícil encontrar hoy figuras tan totémicas, ¿no? Y tan inspiradoras como Alicia Alonso y Antonio Gades lo fueron, porque hoy todo es mucho más, todo dura menos de alguna manera, todo es más efímero y todo está más marcado por lo mediático y por lo inmediato, ¿no? Lo inmediático que decía alguien, pero sigue habiendo mucho talento en Cuba desde luego, en España también, con ganas de conectarse, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, estaba escuchando una de las canciones del último disco de C. Tangana, un artista español musical, que entre muchas colaboraciones tiene una con Elías Ochoa. Y a mí, quizás porque vivo en Cuba y porque me gusta mucho Cuba, me parece que es posiblemente de ese disco la canción más lograda, ¿no? Es verdad que se trata de artistas de distintas generaciones, Elías Ochoa lógicamente mayor que C. Tangana, pero precisamente por eso y porque provienen de tradiciones diferentes, la fusión de ambos estilos pues, a mí me parece que resulta especialmente inspiradora, ¿no? Creo, por lo tanto, que de alguna manera, y ya digo, sin pretender hacer comparaciones que pueden ser odiosas, esa colaboración entre C. Tangana y Elías Ochoa de alguna forma permite decir que el espíritu de la Huella de España, el espíritu que encarnan Alicia Alonso y Antonio Gades en el cartel de la edición de este año, pues se va a mantener para las futuras generaciones. Y creo que eso lo tenemos que hacer, como decía antes, de manera desprejuiciada, asumiendo que los tiempos han cambiado, que la gente hoy baila de manera diferente a como bailaba hace 30 años, que la gente hoy canta de manera diferente a como cantaba hace 30 o 40 años y que, sin embargo, esas nuevas formas de expresión artística son sentidas por la gente, por el pueblo y por lo tanto forman parte de la cultura popular aquí y allá y en ese sentido son legítimas y debemos trabajar para fomentar también la conexión entre esas formas de expresión artística. Y junto a esa aproximación desprejuiciada, si se quiere, como decía, debemos explotar lo digital. Es verdad que con lo digital tenemos, yo creo que, un cierto problema a veces conceptual y generacional. Lógicamente los protagonistas de la emigración española, de la gran emigración española, son ya mayores y por lo tanto muchos de ellos no son nativos digitales, pero hemos de entender que precisamente la pervivencia de su legado pasa porque seamos capaces de integrar ese legado en lo digital. Es decir, cuando pensamos en toda la documentación que han generado esa emigración española, estoy hablando de cartas, estoy hablando de fotografías antiguas, estoy hablando de carnets de socios de sociedades regionales españolas, hasta qué punto hoy en día ese papel es frágil, resiste mal el paso del tiempo, las condiciones de almacenamiento y hasta qué punto es relativamente sencillo proceder con digitalización de ese tipo de documentos que son lo que precisamente permiten la conservación y que esa historia, ese pasado de migración, pero también de llegada a un país nuevo, de conexión con ese país nuevo, de generación de nuevos vínculos, como decía, que ese pasado se mantenga, pasa muchas veces por la digitalización. Y me parece que ahí tenemos también un camino importante que recorrer, en Cuba desde luego y en otros países de América Latina. Nosotros precisamente ahora mismo desde la Embajada, desde la Consejería Cultural, estamos promoviendo un proyecto, una página web de la mano de un investigador cubano, Aurelio Francos, que lleva muchos años dedicado al rescate de la memoria de la emigración española en Cuba, y lo que estamos haciendo precisamente es toda la tarea inicial que él había hecho de recopilación de archivo de esa migración, de archivo físico de esa migración, volcarlo a una plataforma digital, una página web, que es lo que permite la supervivencia y el acceso
un acceso universal a ese tipo de documentos. Porque al final también lo digital garantiza el acceso y lo audiovisual. Tenemos la suerte de que o por así decirlo, tenemos que hacer de la necesidad virtud de que esta huella de España vaya a hacerse en formato digital y audiovisual. Hasta ahora a la huella de España solo podían acceder los espectadores de La Habana que tuvieran la posibilidad de desplazarse al Teatro Mella, al Gran Teatro o a la Plaza de Armas. Ahora, con lo digital, pueden acceder a la huella de España, a los contenidos de la huella de España, primero todos los cubanos, que así lo quieran a través del streaming y del canal clave, pero también gente de fuera de Cuba que tenga interés y que pueda conectarse a través del streaming, ¿no? De manera que me parece que todo lo que tiene que ver con la ampliación del acceso a la huella de España pasa por lo digital, por supuesto compaginado cuando se pueda con las actividades presenciales que tanta emoción pues, producen, ¿no? A mucha gente. Y bueno, yo creo que partiendo de esa base podemos afirmar, desde luego, que el legado español en Cuba, por un lado, está muy vivo, por otro lado, podemos contribuir entre todos a rejuvenecerlo y podemos contribuir entre todos a que sea más conocido. Y ahí también me parece muy interesante la necesidad de seguir apoyando el trabajo de investigación académico. Se ha escrito mucho sobre la inmigración española en Cuba y en América Latina en general, se ha investigado también, pero hay todavía mucho margen de análisis, ¿no? Y sobre todo creo que hay margen de análisis en algunos temas que hoy día son especialmente relevantes. Estoy pensando, por ejemplo, en el papel de la mujer en la inmigración. Lógicamente hoy estamos tratando de corregir tendencias o realidades en las cuales la historia de la mujer no era suficientemente considerada, valorada y tenida en cuenta, y me parece que desde luego en todo lo que tiene que ver con la inmigración española, ese nicho de investigación, esa fuente también debe ser todavía mucho más analizada. Hasta qué punto la mujer, primero hasta qué punto la mujer emigrante sufrió también discriminación como mujer en el momento de llegar a su lugar de destino, hasta qué punto pese a eso fue capaz de influir en las sociedades de acogida, hasta qué punto la mujer española, por ejemplo, fue capaz de influir en el movimiento feminista cubano, y hasta qué punto, digamos, la mujer también fue un vector de transmisión de una herencia que vivía muchas veces más en la mujer porque estaba más recluida en la casa y más dedicada a la crianza de los niños de lo que podía hacer en ese momento el hombre español, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay una línea de investigación que posiblemente permita también iluminar nuevas realidades de lo que es la migración española en Cuba y de lo que es la realidad hoy de esa herencia cultural. Creo también que hay que seguir, más allá de la investigación académica, hay que seguir en la investigación artística, desde el punto de vista del baile, de la danza, que es posiblemente la disciplina más asociada a la huella de España por la fundadora Alicia Alonso y por la realidad del contexto cultural cubano. Me parece que hay todavía hay margen para investigar hasta qué punto elementos coreográficos del movimiento más básico están anclados o están relacionados con movimientos del baile tradicional español. Y ahí, afortunadamente, en esta parte de investigación y práctica artística, la verdad es que Cuba es un país único, ¿no? Primero porque se ha mantenido viva el baile español, la tradición española, a través de las sociedades regionales, pero también y sobre todo a través de compañías cubanas, elencos cubanos, que trabajan el repertorio español o estilos españoles y lo cultivan con frecuencia. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando estoy de vuelta a España o hablando con conocidos de otros países, cuando les digo que en Cuba hay una compañía estatal que se llama el Ballet Español de Cuba, no me creen, ¿no? Piensan que es una broma. Y yo les digo que sí, que en Cuba hay una compañía que es el Ballet Español de Cuba. O cuando les digo que el Ballet Nacional de Cuba con frecuencia, con regularidad, estrena o vuelve a programar repertorio español, pues también se sorprenden. Es decir, y junto a eso, desde luego, compañías de otro volumen, por así decirlo, quizás de menor volumen de recursos,
como puede ser, por citar algunas que están programadas este año, la compañía Ecos, por ejemplo, o la compañía de Luis Alfonso Dance Cuba, u otras que desde luego trabajan con este legado español. Quiero decir con esto que hay muchas compañías profesionales de mucho nivel en las cuales todavía yo creo que hay margen para efectivamente analizar el legado coreográfico y el legado en el movimiento español, y trabajar también, desde luego, como decía antes, con la fusión con otros ritmos que también desde luego han marcado la identidad danzaria cubana, ¿no? En resumen, me parece que la huella de España, con carácter general, ¿no? lo que es el legado español en la isla, como decía antes, está más vivo que nunca. O por lo menos, no sé si tampoco hay que exagerar, está vivo desde luego, y afortunadamente contamos desde luego con la empatía y el compromiso de las autoridades cubanas para mantenerlo. Y la huella de España del festival es una buena muestra de ello. Por lo tanto, creo que nos corresponde a todos y a todas cuidarlo, este festival, cuidar el legado español, asumiendo, como decía, que la identidad cubana es muy plural y lo será cada vez más, y asumiendo que lo que es español o de origen español de esa identidad, pues creemos desde luego que puede contribuir a enriquecerlo. Y por supuesto desde la Embajada de España y su Consejería Cultural pues trabajaremos para ello, ¿no? Así que yo lo único que puedo decir es que animo a la gente a seguir estas transmisiones de la huella de España. Animo a aquellos que no tengan una relación directa con España de tipo familiar a que de alguna manera buceen en la historia de ese legado y de esa huella, porque es compleja y es, yo creo que muy interesante, y hay historias extraordinarias y muy variadas. Y animo desde luego a que mantengamos vivo este festival, ya que dentro de 2 años pues nos volvamos a encontrar tanto en formato digital o audiovisual como en formato presencial. Muchas gracias.